gracias. Bueno, nada. Hace pocos días, en realidad, para el 1 de julio, para ayer, el gobierno anunció una tercera fase de reactivación de las empresas. Anteriormente había ido emitiendo dos fases previas, la fase 2, la fase 1, y como todos recordaremos, pues cada fase implicaba una serie de protocolos, exigencias. Cada vez se ha ido, digamos que, haciendo más accesible al cumplimiento de esos protocolos. La primera era realmente imposible de cumplir, había muchas exigencias. La segunda ya fue, digamos, haciéndose más del alcance de las empresas medianas, y hubo justamente un reclamo del sector empresarial para que realmente se pueda aperturar con mayor velocidad la actividad económica. Y como consecuencia de eso, de la presión social, digamos, el gobierno ha emitido esta tercera fase. Sin embargo, debemos de recordar, y de hecho ese es el primer mensaje para nuestros clientes de Contasiscor, para quienes están accediendo a este webinar a través de la plataforma en la cual se ha registrado previamente a través de Facebook. No olvidemos que detrás del tema económico, que de alguna manera está ligado a la reactivación empresarial, está el tema sanitario. O sea, no olvidemos que todavía el tema sanitario no está resuelto y que el Estado de alguna manera fue imponiendo una serie de restricciones precisamente tendiendo a su intención de limitar el número de contagios y las lamentables muertes que han habido en todo nuestro país. Ese tema sanitario no se ha resuelto. Quiere decir que todavía está vigente y cada vez las cifras son preocupantes, lo cual significa que esta reactivación empresarial no debe dejar de lado detrás de sí el tema sanitario. ¿Y cómo es que se expresa ese tema sanitario en el comportamiento de los empresarios? Precisamente a través de sus planes de supervisión, de vigilancia y de control del COVID-19, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es muy importante partir de esta premisa de que esta nueva normalidad que se ha dado en llamar, y hemos venido comentando de ella a través de muchos webinars en los meses anteriores, es una en la cual las personas y las empresas vamos a convivir con esta situación sanitaria hasta que haya obviamente una cura, una vacuna contra el COVID-19. No hay fecha precisa para eso. Este tipo de situaciones de aislamiento, de cuarentena, se van a ir relajando como está ocurriendo ahora esta semana, y esperamos que no vuelva a implantarse otra cuarentena como está ocurriendo en otros países, por ejemplo, en Alemania y en otros donde ya se habían implantado el levantamiento de medidas de cuarentena y aislamiento, pero que al relajarse esas medidas, entre ellos por el tema económico, por la necesidad que las empresas empiecen a reactivarse, nuevamente subió el contagio y el gobierno nuevamente empezó a restringir. Entonces, ¿qué lección tomamos de eso? Y debemos tomar como líderes empresariales, como cabeza de equipos que, si bien tienen un objetivo económico, detrás hay un tema de personas, ¿no es cierto? La lección es que no debemos de olvidar ni dejar de lado el protocolo de control sanitario. Y esos protocolos tienen que ver con los planes de supervisión y de control, ¿de acuerdo? Y precisamente de eso se trata este webinar, es decir, cómo empresas como la nuestra, Contasiscor, les plantean una solución digital para que el cumplimiento de esos protocolos sea hecho de manera fácil, sin mucho costo y digamos que adecuada, es decir, que realmente cumpla su objetivo. ¿Por qué hacemos esto? Porque sí hemos escuchado a muchos empresarios, muchos tienen razón en decirlo, es que estos protocolos en realidad son nuevas barreras burocráticas, nuevas cargas para el empresario. Eso en parte tienen razón. Lo que ocurre que en este caso no es nada más intención del gobierno hacerlo, sino que esto se genera por una situación excepcional que nunca antes hemos vivido en el mundo. Pandemias de la dureza de este coronavirus, ¿de acuerdo? Por tanto, creemos de que
el tema sanitario para las empresas tiene que ser una prioridad. Y entonces nosotros como Contasys Corp hemos desarrollado una propuesta que les vamos a hacer llegar de la mano de Soluciones Digitales siempre, y queremos compartir con ustedes para que quienes tengan el uso en estas herramientas o incluso quienes nos ven nada más, digamos, como una alternativa aún, encuentren en nosotros, digamos, partner, empresas aliadas para que puedan cumplir, digamos, todo el desempeño que exige esta nueva normalidad, en este caso relacionado a temas sanitarios, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ha pasado en estas primeras semanas a nivel de, digamos, del trabajo empresarial? Todas en general, desde el primer día en que se anunció la cuarentena, hemos buscado irnos de la oficina física a la oficina digital. Claro, a nivel de servicios ha sido más rápido. En el caso de nosotros, como empresa de desarrollo de software y consultora, en realidad sí hemos tenido que irnos al 100% al trabajo remoto, lo cual nos demoró aproximadamente 48 horas, porque de alguna manera ya estábamos preparándonos para ser 100% digital, solo que el COVID-19 nos dio un martillazo y de un día para otro tuvimos que hacerlo, porque eso estaba previsto hacerlo gradualmente. Pero hay empresas comerciales que justamente es el motivo de este webinar, les está costando llevar a cabo un proceso 100% digital, porque no solamente se trata de un trabajo administrativo. Las empresas comerciales, más allá del tema de producción, de almacenamiento, tienen que interactuar con clientes, tienen que estar cerca al cliente en la parte de venta, de entrega de producto, entre otros. Y entonces eso supone mucho más riesgos, de tal forma que eso lleva a que algunos empresarios señalen que es inaplicable el Internet, el e-commerce, el delivery, etcétera, que son justamente modelos de negocio que se adecúan para empresas comerciales. Y que es inaplicable por muchas razones, porque puede ser caro, porque es complejo y porque implica mucho tiempo. Justamente hoy queremos desmitificar esos tres temas, que una empresa comercial puede digitalizarse, no digo al 100%, porque esta fase 3 está permitiendo un aforo por lo menos del 50%, pero ese 50% con el que va a volver a operar puede hacerlo también digital para justamente formar parte de ese proceso de prevención del contagio, ¿de acuerdo? Entonces, es posible que las empresas comerciales puedan encontrar modelos de negocio digital en la parte de venta, que sería una tienda virtual o e-commerce, en la parte de entrega de productos vía delivery, la cobranza vía pasarelas de pago o tarjetas de crédito en forma, digamos, remota, entre otras cosas. Que eso no implica necesariamente altos costos, ni demasiada complejidad, ni tiempos demasiado largos. Es un poco la idea de este webinar. Y vamos a mostrarles la experiencia que nosotros hemos desarrollado, tanto en nuestra empresa como apoyando a otros clientes, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hicimos fue constituir de una oficina física una oficina digital como empresa de servicios. Entonces, para ello nosotros buscamos una herramienta, yo les voy a ir interactuando, es más, lo que yo voy a mostrar se llama Sala Situacional Digital de COVID-19, que es como una especie de oficina digital que las empresas pueden configurar en esta plataforma Teams para tener el control que exige esos planes de supervisión. Entonces, constituimos nosotros oficinas digitales, entre ellas la sala situacional que les voy a mostrar, pero también tenemos la oficina digital de contabilidad, la oficina digital de tesorería, la oficina digital de operaciones, etc. Es decir, del edificio físico nos fuimos a un ambiente digital, pero igual, cada oficina era un canal, era un equipo. Y eso lo logramos a través de esta herramienta Teams, que en sí ya lo veníamos manejando nosotros, porque teníamos el uso de Office 365 como herramienta de uso de mails, de repositorios. Muchas empresas seguro ya tienen esa herramienta y probablemente como nosotros todavía no lo están explotando en toda su dimensión. Eso pasaba con nosotros. Nosotros ya teníamos más de 3 años usando Office 365 y no habíamos usado o utilizado toda la potencialidad de esa herramienta, que fue justamente con ocasión de la cuarentena
en el momento en el cual empezamos a usarlo al 100%. Constituir oficinas digitales se puede a través de herramientas como Teams. También es posible hacer con herramientas de Google, entre otras. Sin embargo, nosotros hemos elegido esta herramienta porque nos preveía mucha potencialidad y ya lo veníamos usando. También otras tareas de la empresa, como es coordinar el trabajo de los equipos, planes de trabajo, que lo hacíamos en cuadernos, en calendarios físicos, lo hacemos ahora de manera digital, que también es parte de esa herramienta, el Office, el Calendar, el marcado de horas, que también los colaboradores lo hacían de forma, firmando una planilla o marcando su huella digital, ahora se hace de manera digital, 100% en la web. Y lo más importante para las empresas de servicio, las áreas administrativas, el archivo documentario, el archivo físico se convirtió en un archivo digital. Ojo, que esto también va a impactar a las empresas comerciales, porque, por ejemplo, lo que son sus facturas de venta, sus facturas de compra, que actualmente de alguna manera lo archivan, en la práctica, así como otro tipo de documentación, tienen la posibilidad de hacerla digital, justamente para, soportar este requerimiento de que el trabajo máximo sea un 50% del aforo total, ¿no? Entonces, si una empresa comercial, no sé, tiene 10 trabajadores, entonces el gobierno le ha dicho que solo el 50% de aforo, reactivar, entonces seguro que va a decidir con que el personal comercial sea el que primero, sea el primero en retornar físicamente a atender a su cliente. Y probablemente diga que la parte administrativa, parte financiera y otras puedan hacerlos desde su casa. Entonces, de todas maneras, algunas empresas comerciales van a coexistir una parte de trabajo físico en sus tiendas, en sus bodegas, en la red de comercialización, y algunas van a tener un trabajo digital, ¿de acuerdo? Ese es un ejemplo. Significa que de todas maneras en la parte administrativa, que es lo que les estoy explicando, va a haber un trabajo digital. Ahora, en la parte comercial, ya de cara al cliente, lo que sería el e-commerce, ahí hay muchas alternativas para el trabajo digital, que es lo que Gustavo, nuestro gerente general, va a mostrarles. Cómo es que también nosotros como empresa hemos ya logrado establecer una solución para la parte digital de los negocios, ¿no? La parte de tienda virtual, pasarela de pagos y todo ello. Ya nosotros tenemos una plataforma que va a permitir que las empresas digitalicen también esa parte y puedan agilizar sus negocios, ¿de acuerdo? Yo me voy a ocupar más de la parte administrativa. Entonces, vamos a tener que construir en las empresas, sean comerciales o de otro tipo, oficinas digitales. Una de esas oficinas es la oficina de vigilancia del COVID-19. Nosotros lo llamamos oficina situacional. Entonces, algunos nos dirán, pero ¿por qué tengo que hacer una oficina si antes no me lo pedían? Porque estamos en un ambiente nuevo, en una nueva economía donde lo que prima es la salud. Y el principal riesgo de las empresas es el contagio de sus colaboradores. Fíjense, ¿qué pasa si una empresa empieza a operar con X número de trabajadores y uno de esos trabajadores se contagia? Automáticamente tendría que pensar si los demás también están contagiados. Consecuentemente, pone en riesgo su operación. Y no solo eso, si sus clientes se enteran que había un contagio en su negocio, es probable que piensen 2 veces antes de ir nuevamente a buscarlos. Entonces, el riesgo de continuidad de los negocios, si antes era, SUNAT por el tema del cumplimiento tributario u otro tipo de influencias externas, ahora, señores empresarios, es la salud, es el contagio del COVID-19. Entonces, ese es uno de los riesgos más importantes que tienen que ser administrados y mitigados. Y justamente nosotros, la solución que les traemos un poco es una sala situacional digital, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿En qué consiste esa sala digital? Consiste en que todos los protocolos que cada empresa se ha comprometido en su plan SIS-COVID, o sea, en su plan de supervisión y de prevención del control del COVID-19, los desarrollen de forma digital.
¿de acuerdo? Y que puedan tener las alertas oportunamente para que si detectaran un caso, se haga el seguimiento y el tratamiento correspondiente, sin poner en riesgo toda la empresa. De eso se trata la sala situacional, es decir, herramientas digitales que ustedes pueden implementar, los que son clientes nuestros con nuestra ayuda, y los que no también lo pueden hacer acercándose a nosotros, repito, sin que sea muy costoso, sin que demore mucho tiempo y que sea difícil, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos avanzando. Este es el decreto supremo que dio origen a la fase 2, estamos ahora en la fase 3, y también es necesario señalarles de que el gobierno ha emitido un protocolo ya de inspección, es decir, la fase 3 es mucho más fácil hablando de planes de supervisión y vigilancia y control. ¿Por qué? Porque ya vas a enviar un correo electrónico. La primera fase todavía había que hacer todo un trámite de aprobación. La segunda fase era más automatizada porque solo teníamos que cargar nuestros archivos a una dirección del MINSA. Ahora, esta tercera fase es mucho más sencillo. Basta con enviar un correo electrónico adjuntando el plan de supervisión y vigilancia y ya puedes operar. Pero ¿qué pasa? Ahí no acaba el tema. Ahí empieza en realidad la obligación de control. ¿Por qué? Porque se ha creado el organismo que va a supervisar si esos protocolos se están cumpliendo o no. ¿De acuerdo? ¿Y cuándo es que se activa esta inspección de trabajo, por ejemplo? Cuando se detecte un caso de contagio, Dios no quiera una muerte, y alguien vaya a quejarse a decir que en ese centro de trabajo no se ha hecho un buen control. Entonces, frente a eso, la empresa va a tener que demostrar que se ha implementado esos protocolos. ¿Y cómo lo va a implementar si es que no ha desarrollado procesos, ¿no?, tanto físicos o digitales? Va a entrar en una grave situación de riesgo y de contingencias, que es lo que justamente podemos evitar con una sala situacional digital. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿quiénes han presentado este plan? Personas jurídicas, personas naturales con negocio unipersonal, etcétera. O sea, ya ahora es más fácil, y supongo que muchas empresas que están hoy asistiendo a este webinar, desde ayer a hoy han enviado sus planes de supervisión. Si no lo han hecho, ahora es mucho más fácil. Solamente les digo, tengan en cuenta que si bien hay plantillas que ahora todos es más fácil adecuar y enviar, no olviden que detrás de esos planes hay protocolos que cumplir. Y esos protocolos generan obligaciones, que eso es lo que vamos a ver cómo cumplirlo, ¿de acuerdo? En algún momento hubo una duda si los negocios, personas naturales, tenían que presentar su plan. Ya se aclaró que las personas naturales con negocio unipersonal, es decir, que entre otras cosas generan renta tercera, sí deben hacerlo. Entonces, eso ya se ha aclarado. ¿Qué es lo que dicen esos protocolos antes de entrar a la sala? Los protocolos, si ustedes se ponen a revisar, señalan varias exigencias. Uno de ellos, por ejemplo, lo primero es identificar los trabajadores considerados dentro de del grupo de riesgo frente al COVID-19. ¿Okay? ¿Quiénes son esos trabajadores considerados en el grupo de riesgo? Los que tienen más de 65 años, los que tienen el índice de masa corporal más de 40, es decir, obesidad, o tienen enfermedades prevalentes tipo, no sé, pues la diabetes, hipertensión arterial, entre otras cosas. Ese tipo de trabajadores están considerados como grupo de riesgo y tendrían que ellos ser orientados a realizar trabajo remoto. Y si no pueden realizar trabajo remoto, tendrían que estar con licencia, pero con goce de haber, sujeto a recuperación posterior de esas horas, algo que todavía no está claro cómo va a ocurrir esa recuperación. Entonces, ese es lo primero que tienen que hacer las empresas, identificar su grupo de riesgo. Luego tienen que clasificar sus puestos de trabajo según el nivel de riesgo o exposición de cada trabajador al contagio. Me explico. En el caso de empresas comerciales, tenemos varios roles. Los riesgos son bajo, medio, alto y extremadamente alto. ¿Quiénes son los que asumen riesgo bajo? Son las personas que no interactúan con terceras personas, llámense clientes u otros trabajadores que pueden hacer trabajo administrativo y que pueden estar a una distancia
de más de 2 metros entre sí con otra persona. Esos son de riesgo bajo. Pero hay un riesgo medio, que son aquellas personas que sí interactúan con terceros, llámese clientes, y que pueden estar a menos de 1 metro. Esos son riesgo mediano. Y el riesgo alto es ya cuando ya no hay forma de estar a menos de 1 metro y tienen que forzar o estar junto o interactuar o rozarse con otras personas, ya ese es riesgo alto. Ahí ya los protocolos son mucho más fuertes. Entonces, en este caso, en el caso de las empresas comerciales, es probable que tengan de los dos riesgos. El riesgo bajo, que es básicamente quienes están en oficina administrativa, la parte administrativa, cobranzas, no sé, los que no interactúan con los clientes, y el riesgo mediano, aquellos vendedores, aquellos impulsadores de venta que tienen que interactuar con el cliente. Ahora, esta clasificación no es solamente enunciativa. Resulta que los que tienen riesgo mediano necesitan, por ejemplo, una prueba sorológica antes de iniciar la labor. En cambio, los de riesgo bajo no requieren ninguna prueba. Entonces, es muy importante que ustedes hayan analizado, revisen la planilla como han enviado, y si encuentran a alguien de riesgo mediano, ya saben que debe contar con una prueba. Pero no solo eso, para eso sirve este tema, sino también para ver el número de aforo, el aforo máximo. ¿Por qué? Porque si es de riesgo bajo, deben estar a más de 2 metros. Si es de riesgo mediano, solo a más de 1 metro. ¿Eso qué significa? Que según ese nivel de riesgo, también calculo cuántas personas pueden entrar en los espacios de trabajo. ¿De acuerdo? Y eso es lo que va a ser fiscalizado. El otro tema es que hay que designar a una persona en la empresa llamado responsable de seguridad y salud en el trabajo. ¿Para qué debemos designar ese responsable? Para que haga seguimiento a estos protocolos. Pregunta, ¿qué tipo de empresas tienen que nombrar? Las que tienen entre 1 a 20 trabajadores. Es decir, se entiende que más de 2, ¿no? Más de 1 en todo caso, porque uno mismo no puede cumplir 2 roles. ¿Ok? ¿Qué más se ha dicho en los planes? El aforo, ya sabemos que es 50% máximo, entonces la empresa tiene que ver quién hace trabajo físico, quién hace trabajo remoto. Evitar el control de asistencia para evitar que haya contacto con trabajadores, supongo que implantarán huellas digitales. Controlar que el personal al ingreso no tenga síntomas de malestar físico o de temperatura mayor a 38 grados. Y si tuviera, no se deje entrar ni al cliente ni al trabajador. Y fíjense, la empresa debe hacer seguimiento a casos sospechosos. ¿Sospechoso de qué? De que tenga más de 38 grados. Pero no solamente es eso. ¿Qué pasa si ese trabajador un día antes en su casa se ha detectado a un familiar o a alguien que convive con ellos, se ha comprobado un caso de COVID-19? Entonces, al día siguiente uno no puede detectar ese síntoma. Normalmente pasan 7 días. Entonces, las empresas tienen que armar una ficha sintomatológica. Es como un cuestionario que diariamente las empresas, es lo que sugerimos, hagan rellenar a sus trabajadores para que informen no solamente de su temperatura, sino si han tenido algún riesgo, ¿no? Han estado expuestos a algún riesgo de contagio en su casa. Eso es muy importante porque más adelante, si se desenvuelve ya el contagio y Dios no quiera situaciones lamentables, la autoridad va a preguntar, ¿la empresa tomó las previsiones del caso, hizo el control? Entonces va a empezar a ver cómo se han seguido los protocolos. Entonces ese es un tema muy importante cuando hay trabajo físico. Y también hay que facilitar los medios para responder las inquietudes de los trabajadores, poner un buzón y temas de educación, ¿no? Que se laven la mano, el tema de la mascarilla, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los compromisos que han asumido las empresas. Pero cuando se hace el trabajo remoto, que es la otra posibilidad, también hay obligaciones. Igual, la empresa tiene que hacer un control de temperatura del trabajador donde está su espacio de trabajo, ¿no? Y también tiene que rellenarse la ficha sintomatológica, es decir, ver si ha estado expuesto a un riesgo de contagio.
¿Se dan cuenta? Porque esa es la única forma que la empresa tiene para controlar ese riesgo. Y en caso de detectarse un caso sospechoso, hacerle un seguimiento. Entonces, todo eso, señores, algunos, y yo sé que los empresarios, pues yo también soy empresario, dicen, oye, pero eso es mucho trabajo, es imposible de cumplir, es muy costoso. Y nuevamente retornamos a lo que fue nuestra invocación. Los empresarios sabemos de que estamos expuestos a riesgos, es más, tomamos decisiones siempre en incertidumbre, asumimos riesgos, pero sabemos cuándo hay un riesgo pues extremo que tendríamos que saber administrar, y otra cosa es no enterarnos de ese riesgo, no darle atención. Entonces, este tema de la salud, nosotros recomendamos darle mucha atención, porque puede constituir la razón de que una empresa pueda continuar normalmente su operación o pueda tener alguna complicación, porque este tema es muy, muy serio, el tema de COVID-19, ¿de acuerdo? Y además hay otros riesgos de trabajo remoto. Entonces, todo lo que les he dicho, tanto en trabajo físico y trabajo remoto, que las empresas están rellenando en su plan de supervisión y control sanitario de COVID-19, tienen que cumplirlo, y eso está en el plan. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es darles una solución, una alternativa para que puedan hacer ese control, ¿de acuerdo? También es importante señalar de que ese mismo cuidado debe tenerse con proveedores. Es decir, cuando un proveedor viene a la empresa, me trae productos, documentación, yo tengo que mantener la distancia, etcétera. Entonces, ahí también recomendamos armar repositorios digitales, mesa de partes, etcétera, para que las empresas no tengan que estar recibiendo físicamente documentación y todo sea digital. Y en todo caso, hacer el uso de mascarilla y otros elementos para evitar el contacto físico con los proveedores. Y a nivel de clientes, de la misma forma, evitar hacer reuniones físicas, usar videollamadas, pero la empresa comercial me dirá, yo tengo que entregar productos, ¿ok? Entonces veamos la forma de hacer entrega a domicilio. Y ahí viene justamente el tema. Oye, pero entrega a domicilio implica delivery, y una empresa comercial, no todas pueden implementar delivery. Y bueno, nosotros lo que les podemos decir es que se puede realizar sin mucho esfuerzo, se puede organizar esa tarea. Lógicamente tiene también sus complicaciones, ahí hay que buscar alternativas. Gustavo les va a explicar un poco qué hemos diseñado al respecto como Contasys Corp, pero ahí siempre recomendamos estar atento a los reclamos del cliente, porque hay muchas quejas sobre el e-commerce por la demora de entrega, por la mala calidad del producto, el servicio, entre otras cosas. Entonces el e-commerce, ya les va a explicar Gustavo, no solo se trata de vender y cobrar, sino de asegurarse que el cliente recibe el producto y el servicio. Entonces, todo eso es parte de un ajuste dentro de las empresas, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces ahora entramos a la solución, ya que hemos venido un poco explicando el contexto, cómo hemos armado la sala situacional. Entonces, ustedes ven en nuestra diapositiva, ya habíamos armado la oficina digital que les expliqué, cerramos la oficina física y armamos la oficina digital. Es más, hoy seguimos estando digitalmente y es probable que nos quedemos así. El siguiente paso era armar la sala situacional que ahora los voy a mostrar. Es decir, cómo empiezo a armar control de esos protocolos de manera rápida, ¿de acuerdo? Esos protocolos nos permiten alertas. Está configurado para que me llegue un correo electrónico a mí, al gerente general y al responsable de salud y seguridad en el trabajo, si hay una persona que tiene temperatura elevada o hay un riesgo de contagio. ¿Para qué nos llega esa alerta? Para hacer un seguimiento de casos, que es lo que nos pide la autoridad, ¿de acuerdo? Entonces, voy a mostrarles ahora cómo hacemos ese seguimiento de casos. Para ello, voy a abrir mi herramienta Teams, que ustedes están viendo que estoy activándola. El Teams es una plataforma colaborativa, es como un espacio digital donde justamente hemos diseñado nuestra empresa, nuestra oficina digital. Todos los que tienen cuenta Office 365 lo pueden configurar rápidamente, y acá a la izquierda tienen todas las funcionalidades, entre ellas el manejo de equipos. Equipo, o da lo mismo llamar oficina. Entonces yo tengo aquí
varias oficinas que hemos creado, ¿no? Fíjense, donde desarrollamos todo nuestro trabajo de manera digital. Entonces, esa es un poco la propuesta que les queremos hacer. Y aquí tenemos la oficina situacional. Confírmenme si van viéndolo, por favor. Oficina situacional COVID-19. ¿Qué hemos hecho ahí? Ahí hemos, lo primero que hemos ideado Señor Jesús, disculpe que le interrumpamos, vamos a hacer un paréntesis. Nos indican que su audio no se está escuchando. A ver, vamos a esperar un segundito, por favor, estimados participantes. Mientras solucionamos eso, nos indicaba Diamond Contabilidad que no, cuando no pueden visualizar en la parte izquierda inferior, hay una pregunta donde dice problemas con el audio-video. Pueden hacer clic ahí para actualizar la sala y puedan ver la presentación y escuchar correctamente. Muchas gracias. Aún no podemos escucharlo, señor Jesús. A ver, vamos a esperar, estimados participantes. Ruego paciencia. Estas cosas suelen pasar cuando hay transmisiones en vivo. Mientras tanto, si tienen alguna consulta, pueden ir dejándola acá en el chat para poder resolverla al finalizar la sesión. ¿Ahora se escucha, Zuli? Sí, perfecto, señor Jesús. Continuemos. Ok, muy bien. Entonces, estábamos en que yo les mostraba la ficha, la ficha de control de temperatura que se envía a cada trabajador. Ese trabajador lo rellena diariamente, no solamente la temperatura, sino si ha sido diagnosticado él o un familiar o ha tenido algún síntoma, etcétera, que es parte de un formato que diariamente se va enviando digamos, a este aplicativo. ¿Para qué? Para que se vaya guardando, digamos, un control de ese historial. ¿Ok? Ahora, esa ficha también se puede enviar a través de celulares, de manera que también se puede rellenar desde celulares. Y nosotros lo que hacemos es también realizar una ficha similar para la salida, la hora de salida. La hora de entrada y hora de salida, para controlar, pues, dónde es que se genera ese síntoma, ¿no? Que eso es lo que obliga el plan de vigilancia. ¿De acuerdo? Entonces, esos dos elementos nosotros lo controlamos mediante este tipo de soluciones, fichas que hemos logrado elaborar y que, como ustedes ven, es sencillo de rellenar y permite este tipo de respuestas. Se informa en tiempo real, se va generando una estadística y cuando ocurre una alerta, en ese momento llega el correo electrónico. ¿De acuerdo? Pero ¿qué más te pide digamos, el plan de vigilancia? Nos obligan a que a nivel del área de seguridad y salud en el trabajo, hagamos pues un seguimiento de casos, ¿no? Y sobre todo, controlar la trazabilidad de esos elementos. Es decir, cuando vengas una fila a fiscalizarnos, nos va a preguntar, a ver, ¿cómo compruebo que ustedes han hecho ese control de sintomatología, de temperatura diariamente? Entonces, esas fichas que hemos rellenado van a ir generando este archivo que se actualiza de manera automática con cada trabajador que va rellenando la hora, el momento en que toma su temperatura y otros datos que se le ha pedido, y que queda justamente como una prueba de que la empresa ha implementado esos controles y que en todo caso, si ha encontrado una alerta, ¿no? Una alerta, digamos, de temperatura mayor a la de 38 grados, le he hecho el seguimiento de casos. Entonces, imagínense, este trabajador tiene 41 grados, ¿no? Reporta 41 grados, entonces me llega la alerta, ¿y qué es lo que automáticamente se construye?
se construye el seguimiento de casos. Igual he accedido en la misma sala, fíjense, este aplicativo lo que hace es generar un seguimiento de casos. Entonces se genera una actividad de caso sospechoso, que ustedes ven aquí, que luego hay que hacer un seguimiento en su tratamiento, la recuperación y luego nuevamente reanudar su labor. Estos casos se hacen un seguimiento a cargo del personal de seguridad y salud en el trabajo y cumple básicamente esa obligación. Entonces, esta configuración es sencillo de hacer y le da la seguridad al empresario de que está cumpliendo, primero, en prevenir un contagio, si se detecta el contagio o algún síntoma, hacer un seguimiento de casos hasta que el trabajador se recupere. También nos hablan de los riesgos de trabajo remoto. Las empresas que han decidido por desarrollar trabajo remoto, ustedes ven también la norma obliga a hacer un seguimiento de riesgos de trabajo en la parte ergonómica, que es más o menos el espacio de trabajo del colaborador, o riesgos psicosociales, entre otros, que también exige que se lleven adelante como tarea. Y también que les abramos una especie de un buzón de opiniones. En este caso les abrimos también este formato, donde cada trabajador puede rellenar sus inquietudes y su estado, digamos, su opinión respecto al trabajo remoto y algunas inquietudes sobre el tema sanitario, que también es parte del plan de vigilancia. Entonces, fíjense, todas estas obligaciones que parecen complejas se pueden configurar, se pueden enviar a los celulares de los trabajadores o en sus máquinas y tranquilamente cumplir como la norma prevea. De tal manera que podamos llevar este planteamiento que les hemos mostrado, ¿no? Voy a retornar a la diapositiva anterior, ¿de acuerdo? De que nos pueda llegar, ¿están viendo mi pantalla? De que les pueda llegar la alerta de temperatura, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que me llega la alerta de temperatura, que es en tiempo real, la empresa toma las acciones de seguimiento. Finalmente, se puede sofisticar el control también. Hay empresas que trabajan en grupo o están relacionadas con otras, entonces el gerente quiere controlar lo que pasa en cada una de esas empresas. Nosotros hemos hecho un dashboard del seguimiento que hacemos a cada uno de las empresas con las cuales nosotros desarrollamos servicios y hacemos un monitoreo continuo. Entonces, fíjense que llevar adelante esta sala situacional en sí no es tan compleja, requiere esta herramienta que les he mostrado, que es el Teams. Nosotros como Condrasiscorp incluso estamos ofreciendo a nuestros clientes el uso de cuentas Teams gratuita durante 6 meses, así que en realidad el costo no es lo que debería preocuparles, sino tener cuidado del riesgo, ¿no? Administrar. La configuración no es compleja y es un tema básicamente de organización. Y no olviden que esos planes de vigilancia también tienen que actualizarse, porque la norma también dice que una vez que envíes tu plan, pueden cambiar las condiciones y tienen que actualizar de la misma manera como se ha registrado. Nosotros, en el caso de nuestra empresa, actualmente trabajamos 100% digital y más adelante, no sé, pues meses más adelante, de repente preveamos retornar cierto porcentaje mínimo en forma física. Eso actualizaremos en nuestro plan y comunicaremos al órgano correspondiente. Así que nada, eso es lo que quería mostrarles, la sala situacional, y decirles de que si bien son exigencias nuevas, parecen complejas, costosas, en realidad son temas que se pueden solucionar con tecnología digital, y con Condrasiscorp de esa parte nos ponemos siempre a su disposición para darle este tipo de soluciones. Muchas gracias.